Perfecto, acá estamos entonces. Bienvenidas, bienvenidos a estas conversaciones sociológicas que estamos sosteniendo con Hugo José Suárez y yo, Gustavo Morelo, con distintos colegas de América Latina, y hoy con Cristian Parker Gumucio, que desde Santiago, creo, Cristian, vas a conversar un poco con nosotros. Así es. Bueno, mira, vamos a dividir un poquito la sesión en 3 preguntas y una pequeña introducción, ¿no? Y bueno, la pequeña introducción la voy a hacer yo muy brevemente. Primero, un poquito decir que esta iniciativa, que fue una iniciativa inicial de Gustavo, y que me la compartió y que, bueno, estamos haciendo desde el año pasado, que tiene esta intención, como decía Gustavo, de tener una especie de archivo de reflexiones de las trayectorias de los sociólogos, las sociólogas, antropólogas, en fin, de cientistas sociales de la religión, que se han ocupado de la cuestión religiosa, pero de una manera, digamos, sintética y que vaya, digamos, a determinados puntos específicos y que permitan comprender cuáles fueron las trayectorias, los aportes, las influencias y demás. En ese sentido, el año pasado lo hemos tenido 4, si no mal recuerdo. Este año vamos a tener otras 4 y así le vamos a ir alimentando, y un poco la idea de que se quede como una especie de biblioteca, de enciclopedia, a la cual uno pueda acudir a ver qué dijo Parker en determinado momento. Bueno, pues ahí está, digamos, un pequeño perfil, un pequeño retrato de esto. Y empezamos el año, entonces, empezamos en marzo, digamos, no es inicio de año, pero bueno, ahí le vamos poco a poco con Cristian, que bueno, nos ha dado, bueno, van a ser, después de estas pequeñas palabras, Gustavo va a poner las preguntas y conducir directamente el contenido, digamos, de lo que le vamos a preguntar a Cristian. Y bueno, les decía que empezamos este espacio con Cristian, y es un gusto, un lujo, un privilegio estar con Cristian en este momento, porque bueno, es un autor muy prolífico, que ha dado mucha obra, muchos artículos, muchos libros, muchas reflexiones, que en distintos momentos creo que todos hemos atravesado por ellos, ¿no? Unos más con mayor detenimiento que otros, pero yo no creo que haya sociólogos, antropólogos de la religión que no hayan atravesado algún rato por Christian Parker, que no se hayan detenido en algunos textos y que hayan discutido con él, que hayan aprovechado sus reflexiones o que las haya negado en otras direcciones, pero que es como que una lectura obligatoria para discutir, para debatir. Cristian se doctoró en la Universidad Católica de Lovaina con la dirección de François Outard, que además es un gran, me da muchísimo gusto porque yo también estudié en Lovaina y coincidimos ahí o sea, no coincidimos porque etariamente es más grande que yo, pero coincidimos con la misma escuela y con los mismos profesores. Y luego también en Social Compass, justo cuando él fue miembro de la revista Social Compass durante mucho tiempo, y cuando él se fue, pues llegué yo. Entonces hay como que unos lazos muy ricos de esa tradición lovainesca de la sociología de la religión. Y además, la última vez que nos vimos físico fue con un entrañable amigo, Guy Bajois, en Lovaina. Habrá sido unos 4 años, 5 años que nos fuimos a cenar, una cena muy belga, así, muy lindo, con este amigo que es tan querido y que es un gran maestro, que está tan productivo y que de hecho ha estado en la generación de Cristian, en mi generación, y bueno, que es toda una institución allá en Lovaina, al lado de los otros profesores. Entonces, Cristian no me voy a referir mucho a sus libros, porque además no quiero quitarle tiempo, más bien para escucharlo a él, pero solamente me detengo muy rápidamente en 2 textos que a mí yo he acudido recurrentemente. Uno que es su tesis doctoral, que es una tesis que se publicó en realidad en Lovaina y era muy difícil conseguirla, y una tesis muy gruesa, muy minuciosa, muy sólida,
y a la cual fue una tesis como que muy importante porque desplazaba finalmente el estudio de la cuestión religiosa desde lo popular, resignificando, dándole otro sentido a la cuestión de lo popular y de la religión en los grupos populares chilenos, y a la vez acudiendo y movilizando una serie de elementos teóricos de la semántica estructural y de la sociología de la época para entender lo popular desde otro lado. Entonces era una tesis que lamentablemente no se publicó como tal en alguna editorial de mayor divulgación, pero los afortunados que la tenemos, la verdad que yo vuelvo a acudir a ella muy a menudo, y realmente creo que es un trabajo de esos que quedan en biblioteca y que uno vuelve a hurgarle y saca un pedazo y después saca el otro. Es más, yo la he fotocopiado y la tengo en PDF, te digo, y la suelo seguir pasando a estudiantes cuando están trabajando esas cosas. Y el otro texto que sí fue mucho más conocido, que es La otra lógica, la religiosidad popular en América Latina, que se publicó en el Fondo de Cultura, si no estoy mal, en el 93, y que bueno, es un texto de completa referencia que, siendo que se publicó en el Fondo de Cultura Económica, tuvo realmente una difusión enorme, y creo que igual todos hemos atravesado por ahí una revisión más amplia, digamos, de la problemática, situando evidentemente el tema desde otro lado y poniendo una agenda de lectura de las culturas populares y de la religiosidad popular en América Latina. Entonces, eso, querido Cristian, es en verdad un privilegio estar contigo ahora, y bueno, pues queremos escucharte. Entonces, dicho eso, paso la palabra aquí a Gustavo. Y bueno, muchas gracias, Hugo. Realmente, Cristian, muchas gracias por hacerte tiempo. La idea era conversar sobre las condiciones de producción del conocimiento de la sociología y la religión en América Latina. Entonces hemos dividido las preguntas en tres partes. Las condiciones, primero, ¿quiénes fueron tus mentores? ¿Cómo generaste conocimiento? Tus trabajos, colegas, las redes. ¿Y cómo elegiste esta área de interés también? ¿Cómo que te metiste en la religión latinoamericana? Segundo, la producción, y ahí sí, dentro de la abundancia de material que has producido, ¿cuáles han sido tu principal búsqueda intelectual? En todo caso, ¿cuál ha sido tu primera pregunta de investigación más fundamental? Los proyectos en los que has estado, que a veces no se publican, pero hubo proyectos de investigación más grandes, y sí, 2 o 3 de tus principales trabajos, ¿no? Y después en el conocimiento, que sería la última parte, es ¿qué has aprendido de religión en América Latina? Y en esto sin la necesidad de citas, ya sea en una conversación, entonces no hay necesidad de referenciar y de justificar tanto, sino más haciendo academia tal vez en el sentido más lindo y que hemos ido perdiendo un poco, ¿no? Pero ahí lo dejo y comenzamos la conversación. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, porque esto de intercambiar de esta forma con colegas y colegas tan destacados y tan metidos, yo diría, en la problemática, ¿no? Como ustedes dos, digamos, la producción de ustedes dos también es muy, muy notable. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Escucho muy interesante lo que ustedes están planteando. Creo que es importante un poco también en nuestro ámbito de los llamémosle investigadores seniors, pero también sobre todo de los investigadores más jóvenes, y un poco de conocernos más, ¿no? Porque a veces la lectura de alguna manera es interesante, abre caminos, abre perspectivas, pero también de alguna manera acota, ¿no? Los textos y más allá de los textos, ¿qué sucede, digamos? Entonces eso me parece súper interesante desde el punto de vista de la reflexión sobre las condiciones de producción de la sociología en este ámbito. No sé si les parece un poco conversar primero sobre el tema de cuáles fueron mis inspiraciones y mis maestros, entre comillas, digamos, o en quién más o menos me fui inspirando. Yo estudié sociología en la Universidad Católica de Chile, que era una escuela de sociología muy, muy importante en el país en aquella época, a principios de los 70, ¿ya? Era la época de la Unidad Popular. Y la escuela de sociología de la Católica era súper destacada, digamos, ahí pasaban grandes intelectuales, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante es que yo tuve una
formación bastante heterodoxa, porque los primeros 2 años fue una formación, y eso fue antes del golpe de Estado, fue una formación marxista, ¿no? Y los últimos 3 años fue una formación funcionalista. Fue la única escuela de sociología en Chile que no fue cerrada por el régimen militar. Habían 8 escuelas de sociología, ¿no? Y 7 fueron cerradas, ¿no? En 7 universidades. A nosotros no nos cerraron porque, entre comillas, era la Pontificia Universidad Católica, pero también recuerden que fue intervenida militarmente, ¿ya? Por un almirante, digamos, ¿no? Y toda la estructura fue intervenida. Entonces, a nosotros nos suprimieron todos los cursos. Yo, por ejemplo, tuve un curso muy, muy notable, ¿no? Sobre el capital con Francis Klamer, ¿ya? Y que ese curso, por ejemplo, nunca me lo convalidaron después, ¿cierto? Pero, sin embargo, después del golpe, digamos, vino un periodo de búsqueda, ¿no? De búsqueda personal, intelectual. La verdad es que el mundo, de alguna manera, claro, se nos derrumbó un poco, digamos. O sea, nosotros estábamos preparándonos para construir una sociedad distinta, ¿no? Todo lo que significaba la revolución con vino tinto y empanadas, ¿no es cierto?, de Allende, etcétera. Y viene este masazo que para muchos fue real, digamos. En el caso mío, afortunadamente, no tuve una consecuencia directa, por cierto, claro, hubieron compañeros, problemas, desaparecidos, y también profesores que nunca más supimos, etc. Entonces, en esa búsqueda posterior al golpe, ¿no? Yo creo que ahí es donde surge una redefinición de mi vocación intelectual respecto a cuáles eran las problemáticas que a mí me interesaban trabajar en mi trayectoria profesional, académica, investigativa, y ahí surgió el tema de la cultura. Entendiendo que lo religioso es un elemento fundamental de la construcción cultural. Pero también eso coincidió con un tema personal, digamos, porque también fue como una especie de vuelta a retomar elementos de una fe que yo había dejado cuando más joven, ¿no? Había ya abandonado. Entonces, fue también un reencuentro, pero en un marco de lucha por los derechos humanos. Un marco de represión tremendo, y en un marco de apoyo a ese trabajo solidario durante todo el resto de la década del 70, ¿no? Hasta el 80, donde empezamos ahí a trabajar derechamente con comunidades cristianas, comunidades a nivel universitario también, y también con las parroquias en mundo popular, obrero. Entonces, coincide, ¿no? O sea, por una parte, desde el punto de vista intelectual, por otra parte, desde el punto de vista existencial, digamos, este reencuentro con estas temáticas, ¿no? Que en última instancia es el tema de la fe, pero desde el punto de vista sociológico, cómo los fenómenos de fe y los fenómenos religiosos culturales construyen sentido, construyen sujeto, y en última instancia son elementos fundamentales para la comprensión del conjunto de la dinámica y la historia social y cultural de un pueblo. Me recuerdo que en ese momento, por ejemplo, menciono, antes de partir a Lovaina, ¿no? Yo fui dirigente por una parte de los universitarios católicos, ¿ya? Pero después fui también colaborador de la vicaría de la zona oeste, donde había un obispo notable, Alvear, Monseñor Enrique Alvear, que se inició un proceso de canonización también. Notable porque él se juzgaba derechamente por temas de derechos humanos, etc. Nosotros estábamos metidos en todo eso.
Pero recuerdo, por ejemplo, que yo tuve dos inspiraciones, ¿ya? Que también son bastante como heterodoxas, porque por una parte, Pedro Morandé era profesor, ¿no? Ahí en la Escuela de Sociología, el Instituto de Sociología de la Católica. Él, antes del golpe, hay que decir las cosas como son, él fue candidato de la izquierda, ¿ya? Y después del golpe, no fue candidato de la izquierda, digamos, se fue de alguna manera después por los interventores como del instituto. Entonces, hay una... Sin embargo, desde el punto de vista intelectual, académico, yo trabajé con él, ¿no? en la temática de la religión en América Latina. Sin embargo, tomé distancia posteriormente de él, distancia crítica, y entre medio también trabajé con un jesuita, ¿no? Que en esa época tenía, digamos, de punto de vista sociológico interesante perspectiva, digamos, que era Renato Poblete, que comenzó con el estudio, comenzó con la sociología de la religión en Chile, ¿ya? Renato Poblete. Me recuerdo que incluso él en dos o tres oportunidades me pidió que fuera su ayudante, etc. Bueno, la historia de Renato Poblete, después ustedes saben, tuvo un desenlace poco feliz, ¿no? Pero en aquella época era un referente, y era un referente que interesantemente estaba en las antípodas del otro referente maestro mío, digamos, François Huttard. Porque precisamente Poblete hablaba, por cierto, un lenguaje totalmente contrario desde el punto de vista teórico, ideológico y político respecto a lo que planteaba Huttard en esa época. Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80, pero la verdad es que quiero decir que a pesar de las diferencias, yo creo que de alguna manera ellos dos se respetaban, ¿no? Tengo la impresión, ¿eh? Por lo que habían hecho también, porque François Huttard había sido el fundador de la sociología de la religión, un poco menos, digamos, en América Latina, ¿no? En los años, fines de los años 50, los años 60, y Poblete también había estado en ese lote a fines, sobre todo la década del 60. Entonces, cuando yo le planteé a la gente, digamos, mis cercanos, que iba a ir a trabajar con Huttard, entre paréntesis, Francisco López, ¿no? Un sociólogo destacadísimo, él es uruguayo, pero vivía en Chile y muy, muy, muy querido, muy amigo. Él un poco me introdujo, ¿no? a Huttard y me posibilitó tomar contacto. Entonces ahí postulé a la beca. Por otro lado, a través de todo el trabajo que tenía con la iglesia, ¿no? Bueno, me fui vinculando con los medios, ¿no? Que estaban en la época en las comunidades de base, en la teología de la liberación, en su época inicial, digamos, los años 70. ¿No? Me recuerdo que en una de esas me tocó participar en una conferencia internacional, el MIEC-GESI en Lima, donde la conferencia principal fue de Gustavo Gutiérrez. Ese fue el año 75, creo. Nosotros teníamos que viajar a hacer esas cosas, digamos, totalmente clandestinos, digamos, porque era una época de represión tremenda, tremenda, tremenda. A mí no me tocó directamente, pero obviamente a algunos compañeros que estaban trabajando en algunas diócesis, qué sé yo, los detuvieron y bueno, la policía también preguntaba por un tal Cristian Parker, pero yo tenía de alguna manera un cierto fuero porque trabajaba con obispos, etc. Entonces, pero fueron periodos difíciles. Entonces, la posibilidad de estudiar en Lovaina me dio el espacio suficiente para pensar más en profundidad cuáles eran
temas, ¿no?, de fondo que yo quería tratar, ¿no? Y a mí me pareció, y ahí es donde comencé un poco a reflexionar lo que después fue cuajando en la tesis doctoral y después en el libro ese de la otra lógica, que fue publicado el 93, digamos, después con otras ediciones, donde la preocupación mía, entre paréntesis, ahí también estaba todo la discusión intelectual, ¿no?, en torno a la conferencia de Puebla, ¿no? Ujú. En torno al tema de los pobres, al tema de la opción por los pobres, ¿no?, las comunidades, etc. Y donde estaba también la contracorriente, ¿no?, de análisis e interpretación de la evolución cultural, religiosa de América Latina, y uno de los principales, ¿no?, intelectuales en esa contracorriente era Alberto Metol Ferré, con el cual me tocó en varias oportunidades estar en algunos eventos, ¿no?, y discutir mucho con él, ¿no? Entonces, mis reflexiones, por así decirlo, además de los libros, ¿no?, que uno estaba en ese minuto leyendo, era también un poquito por aquellas cuestiones que estaban, por un lado, con Pedro Morandé, por otro lado, con Metol Ferré, por otro lado, Utar, ¿no?, que yo ya empezaba a leer, ¿no? Y otros elementos, ¿no?, de reflexión que iban surgiendo desde el enfoque de la teología de la liberación, ¿no? Yo trabajé mucho con Ronaldo Muñoz, ¿no?, un teólogo también que fue parte de todo ese grupo. Pero siempre mi opción fue mantenerme en el ámbito sociológico, ¿no?, a pesar de que trabajaba bastante en colaboración con teólogos. Entonces, llegado a Lovaina, mi tesis retomó los elementos que habíamos trabajado antes en esas condiciones de represión en Chile, que era el tema de la religión popular, de las expresiones religiosas del pueblo en condiciones de la vida, ¿no? Un poco, yo, a pesar de que no lo planteamos en ese minuto de esa manera, ¿no?, yo pienso que nosotros efectivamente trabajábamos sobre lo que ahora se llama la religión vivida, ¿no? O sea, la lived religion, o sea, no las interpretaciones, ¿no?, teóricas o tipológicas o sociohistóricas, ¿no?, sino más bien lo que la gente, ¿no?, realmente vive, ¿no?, y cuáles son sus representaciones colectivas y sus prácticas, ¿no?, y cómo ello tiene que ver con el conjunto de las condiciones socioexistenciales, ¿no?, en las cuales le toca vivir y sobrevivir, ¿no? Y por lo tanto, en un marco también estructural, donde hay sociedades como las nuestras, que son sociedades desiguales, sociedades injustas, o sea, donde la pobreza tiene causas estructurales también. Entonces, donde hay un tema también de lucha por justicia, ¿no? Entonces, todo ello, que lo estuvimos trabajando en un grupo de investigación hace 4 años en la zona oeste, ¿no?, todo eso me lo llevo y lo transformo en una tesis, ¿no? La tesis de que hay una diversidad, ¿no?, de formas de expresión religiosa, y para abordar esa diversidad, que yo pensaba, digamos, en términos de tipos, ¿no?, de formas de religiosidades. Entonces recurro metodológicamente al enfoque semántico estructural. Porque
en definitiva, la mediación lingüística va estructurando formas de conocimiento, formas de percepción, formas de fe. Entonces, me meto también después, entonces, mi tesis de licenciatura, por lo demás, fue también sobre otra cosa, pero fue también utilizando la semántica estructural. O sea, yo comencé a trabajar la semántica estructural mucho antes de llegar a Lovaina, a pesar de que en Lovaina tuve un tremendo impulso, porque allá estaba también de moda bajo muchos aspectos. Bueno, eso me llevó entonces a esta reflexión sobre las condiciones específicas bajo las cuales se genera una forma de fe popular en el continente latinoamericano que es distinta a las formas de fe popular que uno puede encontrar en sociedades desarrolladas o en Europa, o incluso en Europa mediterránea, en Europa del Sur, digamos, ¿no? España, Italia, Francia. O sea, esa era la pregunta de fondo. O sea, ¿cómo es que se han generado las condiciones, por una parte, sociohistórico-cultural y por otro lado, existenciales, en el conjunto de los grupos populares, ¿no? Para que podamos decir que aquí hay un fenómeno religioso y cultural que tiene características propias y que no puede ser sin más identificado con lo que se llamaba en esa época, no sé, religiosidad popular española, religiosidad popular francesa, religiosidad popular italiana, que ha habido en esa época. Estoy hablando de los principios de los 80, ¿no? Entre el 80 y el 80. Yo llegué el 81 hasta el 85, ¿no? Estuve en Lovaina. Y bueno, había mucha producción, ¿no? Sobre religiosidad popular. En Francia, en Italia, en España. Pero la reflexión nuestra era desde América Latina. Este locus, ¿no? Desde donde yo reflexiono. Desde países, ¿no es cierto?, periféricos, desde países de modernidades periféricas, ¿no? Donde hay condiciones de dependencia, pero que el problema no se explica solo por la dependencia, se explica también por un conjunto de otros elementos que tienen que ver también con la historia, ¿no? Y con la memoria, ¿no? Entonces, ahí también es un análisis, digamos, empírico, casi etnográfico, pero en un marco de interpretación sociohistórico global. Bueno, y eso después fue dándose en términos, ¿no es cierto?, de lo que se tradujo en la otra lógica. O sea, con la reflexión siempre detrás, ¿hasta qué punto es factible decir que nosotros, nuestra construcción cultural en América Latina, religiosa y cultural, no es, haber dicho de otra manera, es mucho más o mucho más distinta que la simple, ¿no?, importación de la cultura hispánica, ¿no?, en los medios autóctonos, llámese pueblos originarios, llámese pueblos indígenas. No es simplemente una importación, ¿no?, y adaptación, ¿no? Es una generación de otra forma, ¿no?, de concebir, ¿no?, la vida, de concebir el mundo, de concebir, y por lo tanto, de interpretar el sentido último de la existencia y el sentido trascendente y por lo tanto el sentido religioso de la vida. De ahí entonces el tema de la búsqueda, hasta qué punto podemos decir que hay una lógica distinta. No es la lógica occidental, no es la lógica de la
tampoco es la lógica de las culturas indígenas. Ahí hago un paréntesis. Hay muchos lectores míos que me malinterpretan pensando que mi tesis sobre la otra lógica es una tesis sobre las culturas indígenas. No es sobre las culturas indígenas. Es sobre las culturas mestizas, por así decirlo. O es sobre las distintas formas y variedades de mestizaje. Y cómo, pero es más que mestizaje. Distintas formas y variedades de sincretismos. Pero no es solo el sincretismo en un sentido tradicional. Eso es porque el énfasis que yo le pongo, es el énfasis en el sujeto. Después, un poco utilizando a Giddens, hablo yo de la agencia, ¿no? La capacidad creativa de generación, ¿no? De formas de interpretación y, por lo tanto, de tradiciones, digamos, de la reinvención de tradiciones, digamos, que sí se van dando en distintas coyunturas, con distintos contextos, ¿no? Y que por lo tanto, pero que tienen algo que es lo que yo le llamo la lógica, que es una lógica diferente. Entonces, donde no podemos sencillamente pensar de que, entonces, bueno, ahí también viene toda una crítica que me hacen, digamos, cuando yo trato de interpretar esta otra lógica, o sea, hasta qué punto, en el fondo, la crítica es, bueno, pero tú le están dando curso a la irracionalidad, a lo irracional, ¿no? Precisamente el énfasis mío es, no, hay otra racionalidad, hay racionalidades. Entonces, no podemos someternos a la condena, por así decirlo, de tener que interpretar todo como si hubiese una única racionalidad, ¿no? Bueno, ahora último, he trabajado un poco esto, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la crítica a la teoría del rational choice. Porque en fondo, esa racionalidad, que en términos gruesamente tipológicos es la racionalidad instrumental, la racionalidad dominante, la racionalidad occidente, la racionalidad conquistadora o colonizadora, etcétera, ¿no? Es, en última instancia, es un poquitito aquella que utiliza la economía, ¿no? La economía política capitalista, digamos, en el sentido de el utilitarismo, en definitiva, ¿no? O sea, donde hay una racionalidad coherente, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Y bueno, y claramente la realidad que los fenómenos no son, ¿no? Y entonces tenemos que dar cuenta de cómo son. Y esos fenómenos son bastante más complejos, bastante más diversos, ¿no? Entonces, de ahí la evolución que he tenido en mi reflexión, profundizando mucho más en esa complejidad, ¿no? Es cierto, yo hablo de la otra lógica, pero la verdad es que es una tipología, ¿no? Y tampoco es que sea una sola otra lógica, ¿verdad? O sea, hay otras racionalidades, pero en un marco de evolución del capitalismo globalizado, con todas sus contradicciones, donde se da también aquello de las lógicas que son bastante incomprensibles también. O dicho de otra manera, con otro modelo teórico, ¿no es cierto? Como el de Bauman, la realidad es líquida, ¿no? Que nos están constantemente en nuestra situación desafiando. Pero en última instancia siempre es la búsqueda del sentido, la búsqueda del sentido, pero no desde el punto de vista filosófico, ni desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista sociológico. ¿Cómo se construye un sentido colectivo? Que no es un sentido, sino que es un conjunto de sentidos que se van configurando en los distintos sujetos, en los distintos sectores, clases, grupos, agrupaciones, ¿no? En un marco
estructural, pero que también un marco histórico-cultural. No es solo el elemento. Es un poco la búsqueda, y la búsqueda ahora, bueno, ¿Cómo, y si ustedes quieren me preguntan otras cosas. No, eso te iba a preguntar. Esto es doctorado y un poco esta obra bien importante tuya. ¿Cómo es tu vuelta a Chile? ¿Volvés a trabajar en la universidad? ¿Estás con alguna red en especial, con algunos colegas en especial? ¿Cuando dejas Lovaina o te quedas en Europa un par de años? No, yo regresé a Chile, pero regresé cuando todavía estábamos en época de dictadura. Por lo tanto, el año 85, y en plena época de lucha por la redemocratización del país. Entonces, obviamente no pude regresar a la universidad. Recién el año 90 pudimos incorporarnos al ámbito universitario. Entonces trabajábamos en centros de investigación que estaban un poco al amparo también de la iglesia. El cardenal Silva generó una cosa que fue muy interesante que se llamó Academia de Humanismo Cristiano, que fue un paraguas, ¿no?, institucional que cobijó a una inmensa cantidad de centros de investigación de ciencias sociales y humanas. Entonces había una que se llamaba el Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, donde estaba yo, y había una serie de otras, el programa de estudio de Economía del Trabajo, la Flaxo Chile también estaba allí, qué sé yo, una serie de otras. El trabajo fue un trabajo, yo siempre he tenido una labor investigativa donde combino trabajo terreno y trabajo teórico. O sea, nunca me he sentido yo un investigador intelectual o teórico que trabaje puramente en términos teóricos. Respeto, digamos, lo que lo hacen, pero la verdad yo creo que es muy importante el tener ese contacto con la realidad. Y contacto con grupos humanos concretos, ¿no? El cara a cara y la inmersión, ¿no? Y he trabajado, bueno, desde que llegué a Chile, incluso desde la academia, pero siempre he trabajado mucho con grupos concretos, ¿no? Claro. Desde comunidades, ¿no es cierto?, en sectores populares, ¿no? Comunidades indígenas, ¿no? Grupos de apoyo, ¿no? ONG, ¿no?, que trabajan en ámbitos populares, ¿no?, y en distintas regiones del país, ¿no? Obviamente, eso es muy importante. También he procurado trabajar o hacer trabajo terreno también en otros países. Eso es muy importante, ¿no? O sea, el hecho de ir a Lovaina, obviamente que a uno le da una perspectiva distinta, ¿no? O sea, hay una toma de distancia, pero la toma de distancia que uno tiene desde otros países también es muy interesante. Si bien es cierto, no he tenido posibilidades de hacer largos trabajos de terreno, sí he hecho trabajo terreno en varios países de América Latina. En varios países, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Algo un poquito en México, en República Dominicana. O sea, de tal manera que uno contraste, ¿no?, aquellos elementos de interpretación y voy a decir una palabra que no sé si me la entienden, pero desprovincianice. Nosotros decimos en Chile cuando alguien es demasiado localista que es provinciano, ¿no? Ahora, obviamente que eso no tiene que ver con las provincias de Argentina, porque eso es otra cosa. Pero hay que subirse un poquitito, ¿no? Y mirar desde otra perspectiva. Entonces, comencé trabajando en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque esa cosa que fundaron después se transformó en universidad el año 90. Ahí fundamos
una escuela de sociología, y yo fui el primer director, y trabajé hasta el año 96, 97, donde me incorporé a la Universidad de Santiago, que es una universidad pública, la segunda universidad pública importante en el país, y que en ese minuto nosotros, los sociólogos en Chile, tuvimos grandes dificultades para el trabajo, hasta fines de los 90. Ajá. Hasta fines, la crisis de las ciencias sociales en Chile, yo te diría que recién se comenzó a superar a mitad de los años 2000. O sea, por lo menos unos 15 años que todavía había un rezago, ¿no es cierto?, de producción. O sea, las escuelas de sociología recién reabrieron el año 90. ¿Ya? Cuando se inició el proceso democrático. Nosotros fuimos uno de los primeros ahí en la Universidad Académica que abrimos la escuela de sociología. Entonces, no era fácil hacer sociología, ¿no? Y además, porque los grupos de estudio de los fondos de financiamiento durante los años 90 todavía estaban copados por gente del antiguo régimen. Yo presenté, fíjate tú, cosa interesante, yo presenté creo que 6 o 7 proyectos al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile, del año 90 al año 90 y tanto, que me fueron rechazados. Esos proyectos me fueron rechazados, eran proyectos de investigación en sociología de la religión, con los argumentos más increíbles. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque no querían, ¿no es cierto?, apoyar, primero, no querían apoyar un sociólogo, ¿no?, que estudiara fenómenos religiosos, y menos todavía un fenómeno desde un punto de vista crítico. O sea, los grupos académicos, intelectuales, laicistas, no querían nada con religión. Y los grupos pro-religiosos o confesionales no querían nada con críticos. Entonces yo estaba justo durante toda la década del 90, yo no tuve acceso a ninguna fuente de financiamiento. Ahora, si ustedes ven mi currículum, la cantidad de proyectos de investigación que yo efectivamente hice es notable, porque tenía apenas pocos recursos, tenía algo de recursos desde el exterior, y bueno, igual seguíamos haciendo trabajo. Claro. Entonces, eso fue difícil, porque justo, imagínate, el año 93, 96, salió el libro, etc., y sin embargo no tenía una base de apoyo. Pero recién, fíjate que la sociología de la religión en Chile, yo te diría que recién hace unos 5 años, un poco más quizás, uno podría decir que existe una comunidad de sociólogos de la religión. La religión no era tratada en las escuelas de antropología en Chile, hasta hace poco. Si yo muchos años yo era un bicho raro en mi propio país, digamos. Pero bueno, algo se ha hecho, y ahora hay sí una producción ya importante de jóvenes, incluso jóvenes historiadores, jóvenes antropólogos, sociólogos, ¿no? Pero no ha sido fácil. Claro, claro. Cristian, y en torno a tus trabajos o estos proyectos, algunos que te parezcan como más importantes mencionar, ya has hablado de La Otra Lógica, uno de los libros, sí, como decía Hugo, uno de los clásicos para estudiar religión en América Latina. ¿Consideras alguno de tus otros textos o el que aprecias más, o algún proyecto de investigación que tú digas, bueno, por este proyecto la verdad que sí me gustaría resaltarlo, destacarlo más allá de la publicación? Mira, bueno, desde desde principios de los 90, ¿no? Un poquito en paralelo con este tema de la religión popular.
empecé a abordar temáticas relativas a sociología del desarrollo. Y sobre todo tratando de pensar categorías de interpretación del desarrollo que fueran alternativas al neoliberalismo reinante durante todo este tiempo, y tratando también de entender las dimensiones culturales del desarrollo. Entonces, eso, bueno, ahí produje algunas cosas que son, digamos, más o menos relevantes, que no podría decir que haya producido una cosa equivalente a lo que fue la otra lógica, pero eso me ha dado pie, sobre todo la última década, yo te diría, a todo un trabajo sobre, a ver, que va en dos sentidos, en dos sentidos. Primero, en la reflexión, y que es como el segundo paso, digamos, de la otra lógica, la reflexión sobre las condiciones del desarrollo de los países no centrales en un marco de las globalizaciones inequitativas, y allí el marco teórico de las modernidades múltiples me ha sido muy, muy interesante, y lo he tratado de desarrollar más a fondo. Explico brevemente. Subyacente está todo el tema, digamos, modernidad-tradición en última instancia. ¿Sí? Modernidad-tradición. El esquema funcionalista es de que para poder desarrollarse hay que superar la tradición y abrazar la modernidad. Bueno, obviamente que no recusa ese esquema, pero ¿qué hacemos con la tradición? Porque resulta que la tradición es súper importante para la construcción de nuestros sujetos, ¿no? Y tampoco se trata de punto de vista normativo, digamos, de decir, no, fantástico, las tradiciones son fantásticas. No, con todo su claro oscuro, digamos, así como claro oscuro de todas las modernidades. Hay varias de las modernidades, ¿no? Así como también hay varias de las tradiciones. Pero el tema es que nuestros sujetos, ¿no? Se construyen sobre la base de sus memorias, ¿no? Y de sus acciones simbólicas, no solo de sus racionalidades y de sus mercados. Y no solo de la sobrevivencia del sueldo, sino también de la construcción del otro mundo, ¿no? Que es el no sueldo, que no quiero llamarle ocio, porque ocio tiene una connotación negativa, pero en el fondo todo lo que no es economía, ¿no? Parece ser como que no tiene relevancia, y es al revés, ¿no? Para la gente, ¿no? Para la gente lo económico es instrumental para poder vivir y tener una familia y tratar de desarrollar sus sueños, etc. Entonces, el tema es hasta qué punto en nuestras formas de globalización del capitalismo actual, uno podría decir, hay efectivamente modernizaciones, ¿no? Como lo plantea Einstein, que son propias, específicas. Si uno analiza, ¿no?, lo que plantea Einstein, el elemento, él pone mucho énfasis en el elemento, porque su enfoque es más bien funcionalista, en última instancia. Yo por eso lo critico, digamos. O sea, recojo elementos de allí, pero creo que hay una crítica que hacerle, porque el elemento institucional, ¿no?, es muy importante.
político-institucional. Bueno, yo digo, puede ser, pero hay otros elementos, los elementos culturales. Y los elementos culturales no son anodinos, no son neutrales. Los elementos culturales son también de la conflictividad. Nuestros elementos de construcción de la evolución histórica en América Latina y en África y en Asia son elementos de interculturalidades. Y toda interculturalidad es encuentro y al mismo tiempo conflicto, desencuentro, ¿no? Es dialéctica, es la reflexión sobre la modernidad múltiple, el caso que estoy trabajando, he estado trabajando. A propósito, claro, estoy retomando el tema de la religión popular en el marco de la modernidad múltiple. Pero me lleva a repensar muchas cosas. Ahí tengo varios trabajos, no tengo una obra como tal, ¿no? Yo tengo varios trabajos, han salido varios trabajos en inglés, y que me posibilitan entender que esta especificidad que en algún momento yo decía que era esta otra lógica, en realidad hay otras lógicas. Son parte de estas modernidades múltiples. Y la modernidad, pero la modernidad múltiple no es solo un instrumental teórico, heurístico, interpretativo, es también un instrumental teórico, metodológico, que posibilita pensar alternativas de desarrollo. Bueno, ahí hago una última reflexión y que dice relación con lo que he estado trabajando también en forma aparentemente paralela, pero que es parte de la misma preocupación, sobre el tema del desarrollo humano sustentable, intercultural. Es decir, el tema, cómo los problemas ambientales, los problemas del cambio climático, eso, que desde hace algún tiempo me dediqué a estudiar y a trabajar bastante, cómo nos obligan a pensar modelos de desarrollo alternativos, pero no solo alternativos al capitalismo, digamos, neoliberal, etc., sino que a toda forma, ¿no?, de productivismo, de extractivismo y de modelo ilustrado en última instancia que concibe la evolución del ser humano y de la cultura humana como contraria, ¿no?, a la evolución de la naturaleza o basándose en la explotación de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo concebir un modelo de desarrollo donde lo humano y lo natural, ¿no?, se conjuguen, ¿no?, en una ecología humana, ¿no? O sea, bueno, ahí hay toda una reflexión interesante que habría que hacer más a fondo sobre el tema, lo que plantea el Papa, el Francisco, sobre el tema de la ecología humana en ¿cómo se llama? Laudato Si. Laudato Si. Pero bueno, una reflexión ecológica, ¿no? Desde una ecología, una sociología ambiental. Y también la reflexión sobre el sujeto, porque ya entonces esta construcción de sentido, esta construcción de modelo, esta construcción de alternativa, tiene que hacerse ya no solo pensando que el ser humano vive aislado de su entorno, al contrario, es parte de, ¿no? Es solidario por naturaleza, por así decirlo, con su propia naturaleza, el cuerpo, la bios, ¿no? Pero también la biosfera y los ecosistemas, ¿no? Y cómo entonces allí, cuando decimos modernidad múltiple, decimos, ay, ¿qué más? No tenemos por qué seguir el modelo de las sociedades desarrolladas, ¿no? Podemos, porque hay posibilidades de pensar formas distintas, alternativas, desde nuestras propias
características históricas, políticas, sociológicas, culturales, religiosas, ¿no? Nuestras propias formas de modelos alternativos que tomen también en consideración la naturaleza. Y claro, ahí el estudio, bueno, siempre desde el año 90, que el mundo indígena siempre ha estado en diálogo con el mundo indígena yo. En el sentido de que siempre siempre observo, ¿no? No solo observo pasivamente, o sea, he tenido proyectos de investigación en el mundo indígena, pero entonces ahí está todo el tema que yo lo planteo distinto al clásico del buen vivir o el suma causal. No, yo lo planteo más bien en términos de lo que es la cosmovisión respecto a la naturaleza que tiene el mundo indígena y que nos puede servir mucho para entender o repensar nuevas categorías de interpretación de nuestras posibilidades en América Latina, sin que eso signifique, ¿no es cierto?, pensar de que nuestro modelo de desarrollo tiene que ser un modelo de desarrollo indígena o indigenista, ¿no? Sino que precisamente en esta construcción multiforme, ¿no?, pluricultural, intercultural, ¿no?, hay elementos que tenemos que repensar, porque por lo demás, los tres grandes desafíos de la humanidad, cuatro, en realidad, desafíos de la humanidad. Uno de ellos es el tema climático, el tema ambiental, tremendo. Los otros, bueno, otro es el tema de desigualdades, ¿no? Otro ahora se pone más de moda, hacia la guerra, el nuclear. Está bien. Cristian, como para ir resumiendo un poco, recogiendo, cerrando esta conversación, tuviese que pensar en 2 o 3 cosas que has aprendido sobre religiosidad latinoamericana, digamos. Como intuiciones que, aunque no las tengas trabajadas, como te decía, no hace falta que uno las referencie, no esto no va a ir para el peer review, pero son como 3 intuiciones. No, mira, a ver, yo, bueno, creo que hay una cosa, siempre he estado en mi preocupación, en mi mente, la pregunta: ¿qué relevante es lo simbólico en la construcción de lo humano y de la complejidad de lo humano? Porque no es solo lo humano, como digo, separado de su ambiente y del planeta y del universo. Lo simbólico. Cuando digo lo simbólico, lo que pasa es que uno conversa con la gente, ¿no? Conversa con la gente y la gente, en su sabiduría popular, te larga frasecitas, ¿no? Chicas, cortas, ¿no? O sea, cuando la gente te dice, es que yo no puedo dejar de ir, ¿no?, a hacerle mandas a la Virgencita, ¿no? Bueno, y se prepara todo el año, qué sé yo, en esa, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir, esta cuestión es formas de opio, de alienación, de qué sé yo. Pero cuando sucede una situación como la que vivimos en Chile con la visita del Papa, ¿no?, el año 2018, principio. Usted, recuerdo brevemente, ¿no?, para los que nos van a escuchar. El Papa viene, así como visitó Chile, visitó también Perú, y bueno, ha visitado varios países latinos este último. Pero resulta que en Chile la iglesia había tenido un problema tremendo, que era el problema de los abusos sexuales.
sobre todo un caso específico, el caso Caradima, ¿no? Un cura emblemático, digamos, formador de élite. Ya. Uno de los discípulos, un obispo Barro, que nunca se supo que él hubiera sido, no sé, pero que estaba acusado de encubridor. Entonces, este obispo aparece en todas las ceremonias con el Papa, y el Papa aparece, ¿no? Muy congraciando a este obispo. Entonces, generó un escándalo. Y bueno, después, no sé si ustedes saben, pero después vino una crisis, ¿no? El porcentaje de gente que se autodeclaraba católico antes de la visita del Papa era 65%. Después de la visita del Papa fue 35%, más o menos. A ese nivel. La visita del Papa en Chile fue la visita más catastrófica, ¿no? He revisado otras visitas. ¿A qué voy? Fíjate que la procesión a la Virgen de los Vázquez, pocos meses después de la visita, congregó a 1 millón de personas. La iglesia estaba en el suelo. Entonces, es interesante reflexionar sobre esos hechos. Son fenómenos súper significativos, que por cierto, no aparecen en la prensa. Es decir, no los destacan como tal en la prensa. Pero el pueblo creyente, ¿no? En un país que por lo demás es más secularizado que otro. Chile es más secularizado que otros países en América Latina. 1 millón de personas. La Virgen de los Vázquez se ubica en el camino entre Santiago y Valparaíso, las dos principales ciudades de Chile. La gente a veces camina 40, 50 kilómetros en proceso. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hay detrás aquí? Entonces, el fenómeno religioso es un indicador de otras cosas que dicen relación con la construcción del sentido de vida y con la construcción de una cultura que tiene su memoria, su tradición y que tiene también su proyección. Más allá de las instituciones, más allá de los medios de comunicación, más allá de las manipulaciones de redes por aquí y por allá. Entonces, yo estoy ahora reflexionando mucho sobre el tema del hecho simbólico, volviendo a retomar la reflexión, ¿qué significa el hecho simbólico? La acción simbólica. Y esto, bueno, todavía no tiene, digamos, producción física, material en texto. Pero mi hipótesis de fondo es que hay que reflexionar mucho más todavía sobre el hecho de que todavía nuestra comprensión de estas realidades todavía tiene el velo de la cultura de la modernidad, que tiene un componente de cultura ilustrada muy fuerte, ¿no? No es todo cultura ilustrada, pero que tiene un colpo. Y que nos impide ver con claridad que la revolución que constituye la especie humana no es la revolución cognitiva solamente, sino que es la revolución simbólica y cognitiva. Entonces, cuando uno lee a Yuval Noah
no sé si lo han leído, ¿no? Que hace toda una reflexión, ¿no? de la historia de la humanidad. Allí es donde está ese velo, porque él enfatiza mucho, un libro muy interesante, ¿eh? Yo no estoy a repensar. El énfasis es la revolución cognitiva. Y el problema es que, claro, la revolución cognitiva es la revolución del hacer, la revolución del instrumento, de la racionalidad, la revolución del control, del dominio, no solo la naturaleza, dominio de otros hombres, Claro. y dominio de los territorios, y poder, y etc. ¿Ya? Y él hace todo un análisis de cómo eso se fue. Pero la revolución cognitiva se articula con otra, que es la revolución simbólica. La revolución simbólica es la del imaginar, la del trascender, la de generar otros mundos que muchas veces, y no, a veces sí, a veces no, no tienen utilidad práctica o instrumental, pero sí ofrecen la posibilidad de que la especie humana ame, ría y esperanza. Yo creo que hay un tema ahí que tenemos que seguir trabajando, pienso. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero existe una cantidad de textos que hablan sobre el simbolismo, sobre la simbología, fenomenología, etcétera, etcétera. Yo la estoy leyendo críticamente. Creo que hay elementos que pueden todavía pensarse de otra manera. Perfecto, perfecto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta conversación. Hugo, no sé si querés agregar o preguntar algo más. Solamente un comentario, a mí esto me invita a que nos quedemos 3 días encerrados hablando sobre el tema, porque parece que es de una riqueza extraordinaria, pero bueno, el formato formato no nos dará. Pero yo me quedaría con con 2 cosas. Una, me encanta tu metáfora del velo, porque es durkheimiana, pero dándole un giro a Durkheim. ¿No? O sea, recordemos que que Durkheim en las reglas del método empieza por ahí, o sea, hay un velo que se interpone entre la realidad y nosotros, pero en el fondo le estás dando el giro porque el velo, que para Durkheim son las prenociones, en realidad para ti hay que volver a las prenociones en el fondo, o sea, hay que volver a la subjetividad, hay que volver a la emoción, hay que volver a esa parte, digamos, emotiva, que es en parte también la que nos va a permitir entender el hecho social, cosa que para Durkheim no está ahí. Entonces es una especie de diálogo crítico quebrando con la tradición durkheimiana, pero a la vez haciéndola avanzar, digamos. Entonces, desde una perspectiva muy latinoamericana. Eso me encanta y además me lleva definitivamente a esto que estamos proponiendo desde varios lados, que en el fondo tenemos que abrir la sociología. O sea, la sociología ya no da como estaba. Y ahorita es creo que un momento, además después de la pandemia, después de 1000 cosas que estamos viendo, donde o abrimos la sociología, abrimos la academia, y eso significa sacudir desde el tema de artículos científicos, cómo se escribe, cómo se hace, hasta la cantidad de posiciones, de temas, de cosas que hay que en el fondo es exactamente eso, o sea, volver a pensar las cosas y a abrirlas. Pero a la vez me encanta que en todo el recorrido, el planteamiento que haces, hay como que algunos puntos fijos que son fundamentales, digamos, esta idea del diálogo entre lo empírico y la teoría, como una cosa en la que no nos podemos escapar, digamos, no podemos ser
para ver, bueno, yo estoy completamente ahí, ni completamente sometidos por una realidad que en realidad no termina siendo una trampa, ni completamente sometidos por una elucubración teórica que también termina siendo otra trampa, ¿no? Entonces, el constante y necesario diálogo, y a la vez esta triada que también me parece que es muy lobainense y que me encanta, entre una lógica muy estructural, donde están las cosas, la economía, la estructura, la institución, en fin, ahí está, ¿no? Una lógica muy histórica de dónde nos ubicamos, pero una lógica de la estructura simbólica, si quieres, ¿no? O el sentido, todo lo simbólico, que finalmente en buena medida también Remiller, ¿no? Estaban ahí adentro, digamos, metidos, y que le estás dando otra vez otro giro, digamos, más para adelante, haciéndolos trabajar todavía mucho más y empujando todavía mucho más a esto en un contexto, digamos, donde la imaginación sociológica definitivamente tiene que estar a la orden. Entonces, en verdad, yo me quedo picadísimo. Me encantará que abramos en otro momento otros espacios más para continuar con esto. Me quedo con ganas enormes de escucharte 3 horas más, pero bueno, será para la próxima. Gracias miles, Cristian, en verdad es una maravilla escucharte. Un pequeño dato nomás a propósito de lo que tú dices de lo de la regla del método durkheimiana. Yo ahora estoy releyendo a Dilthey y es muy interesante, muy interesante. Dilthey, a propósito de las cosmovisiones, ¿no? Plantea, las cosmovisiones surgen de la vida. Las cosmovisiones no son solo cognitivas, son también emocionales. Es muy interesante leer a ciertos autores porque nos dan pistas para reentender nuestra realidad. Exacto. Perfecto. Acá terminamos